La colaboradora de la galería. Desde que Marie Curie ganó el primer premio Nobel por una mujer científica en 1903, han pasado ya 118 años. En todo este tiempo, solo 23 mujeres han sido galardonadas con el Nobel en materias como física, química, medicina y economía. Y sin quitar mérito ninguno a los hombres científicos galardonados este 2021, este año tampoco han premiado ninguna investigación científica realizada por una mujer. Como recordaba la divulgadora científica Ana Galarraga en Euskadi Irratia, tampoco han premiado a Katalin Karikó. El trabajo de Karikó incluye la investigación científica de la activación inmune mediada por ARN. Sí, efectivamente, ARN, igual que las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. De hecho, ella es vicepresidenta senior de BioNTech RNA Pharmaceuticals. Pero Karikó Katalin ni es hombre ni pertenece a la élite de las universidades estadounidenses. Y como subrayaba Ana Galarraga, pues da rabia comprobar otra vez qué arraigados están el patriarcado y el machismo en el campo de la ciencia, donde el reconocimiento se lo otorgan unos hombres a otros hombres. Ciencia. Mundo. Mundano. Mundo. Mundano. Ciencia mundana. Tiempo de ciencia en la Galería de Radio Euskadi de la mano de Alfredo Caro. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy cambiamos de tercio. Sí, cambiamos de asunto totalmente. Es una temática que yo tenía muchas ganas de tratar porque es mi espinita clavada. Yo estudié biología, pero me fui para la parte de bata y siempre ha sido algo que me ha interesado mucho, que es, la etología, el comportamiento animal, en concreto pues más de primatología, ¿no? Entonces, hacía tiempo que llevaba detrás de ella, por fin hemos coincidido para hablar con Elisa Fernández Fuello, bióloga, es asturiana y es investigadora predoctoral en la University College of London. Sí, tanto en la University College of London como en Royal Holloway. Gracias por estar con nosotras. ¿No? Sí, muchas gracias lo primero a vosotros por entrevistarme. Yo estoy encantada de poder hablar con vosotros y contaros un poco sobre mi investigación. Has publicado de primera autora un artículo que se titula ¿Por qué algunos primates portan el cadáver de sus infantes? Sí. Un estudio comparativo entre especies. En el abstract decís que a pesar de conocerse bien que las madres de los primates no humanos frecuentemente portan a sus crías ya muertas, no hay apenas análisis cuantitativos de este comportamiento. Antes de entrar en las conclusiones, es por qué es importante estudiar sistemáticamente esto, si ya se sabía, si ya lo sabemos, sí, portan. ¿Por qué quiero yo saber estudiarlo sistemáticamente? Pues claro, el problema es que claro, que sí que se sabe y cada uno, yo por ejemplo, en la población en la que ahora estoy trabajando de babuinos, pues eso tenemos, de hecho estuve hace 4 meses allí en abril y estuve 4 meses y tuvimos un caso de este comportamiento, pero claro, el problema es ese, que cada año lo que igual podemos documentar en cada sitio de trabajo de campo, pues es un caso o dos, y claro, al publicar estos casos aisladamente nos es imposible analizarlos. Claro, nosotros para poder explicar un comportamiento necesitamos tener datos, tenerlo primero, datos asociados a ese comportamiento para poder mirar qué factores le afectan al comportamiento y poder entender por qué ocurre, pero por otro lado, claro, no nos vale con un solo caso, tenemos que tener muchos casos para poder analizarlo y poder aplicar ahí unos análisis estadísticos que luego nos vayan a dar una respuesta a las preguntas que tenemos. Ese era el problema que había con este tipo de comportamientos. A nivel de un lugar de trabajo de campo se observan muy aisladamente y entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar todo lo que se había publicado hasta la fecha, de todos los casos que se habían publicado, recoger todos los datos y variables que podrían estar asociadas y analizarlas, y por eso hasta ahora no se había hecho, pues porque individualmente en cada especie o en cada sitio de trabajo de campo no se podía analizar esos datos por el bajo número de casos que había. Y me recuerda, que para que no quede en la anécdota, ¿no? O en medicina o en biomedicina, pues la mimefunciona, ¿no? El mimefuncionismo, y que es una acumulación de anécdotas personales que al final necesita la ciencia aplicar un método para sistematizar y realmente ver que no es un caso aislado, sino que es algo que funciona. Supongo que es lo mismo en el comportamiento animal, ¿no?
Claro, así es, y de hecho es eso, siempre se dice cuando en este tipo de campos siempre se dice que cuántas anécdotas constituyen datos, pues claro, hasta que no tienes un número considerable y en el que tú estás seguro de que los análisis que estás realizando van a darte algún resultado que tenga algún significado biológico, pues eso lleva un trabajo, y eso, a no ser que se colabore y que se consigan datos a través de distintos lugares donde se están observando y estudiando primates, pues es imposible analizarlo. Y bueno, pues yo creo que la gente está deseando escuchar cuáles son las conclusiones. Claro. A mí me tenéis un poco loca con eso. Ya sabes que me gusta hablar de la parte más metodológica para que la gente... No, para que la gente entienda por qué pasáis tanto tiempo hasta que llegáis a una conclusión. Pero bueno, háblanos de las conclusiones. Para hablarnos de las conclusiones, porque yo estaba ya con tensión. Pues bueno, por un lado, tuvimos dos resultados principales. Por un lado, el primero, lo que nos está diciendo es que crías que se transportan tras la muerte durante más tiempo son aquellas que eran más jóvenes, que tenían menos años cuando murieron. Y estas crías, cuando las crías más jóvenes al final son las que están más vinculadas a la madre, porque son más dependientes. Entonces lo que nosotros proponemos para explicar este resultado es que al final es el vínculo madre-cría lo que está promoviendo este comportamiento, porque ocurre durante más tiempo cuando las crías mueren a edades más tempranas, o sea, cuando son más dependientes, cuando están más vinculadas a la madre. Por otro lado, lo que vimos es que tanto la causa de la muerte como la edad de la madre afecta a si el cuerpo se transporta o no. Entonces, lo que ocurre es que madres más mayores transportan menos frecuentemente los cuerpos de sus crías, y por otro lado, las causas de la muerte que son como más traumáticas o les proporcionan a ellas más signos para poder detectar la muerte, lo que hacen es que haya una menor probabilidad de que se transporte el cuerpo. Entonces, lo que nosotros proponemos es que probablemente lo que esté pasando ahí es que las madres que tienen más experiencia, es decir, las mayores, y cuando hay más signos que permitan detectar la muerte, las madres transportan los cuerpos menos frecuentemente, es decir, pueden llegar a alcanzar un entendimiento, una comprensión o incluso podría decir una conciencia de lo que es la muerte, o por lo menos ser capaces de detectarla. Pero mencionabas la cuestión del duelo. ¿Se puede considerar que existe un duelo en esa situación? ¿Reconocen la muerte, en el momento que reconocen la muerte ya sueltan a la cría, al cadáver, o no? O sea, ¿hay un duelo en primates no humanos? Bueno, nosotros lo que creemos que es que una cosa no quita la otra. Obviamente, cuando tampoco es que podamos decir, bueno, es que no saben para nada que la cría está muerta. Bueno, a nosotros nos parece bastante difícil de creer cuando una cría no se está moviendo, no está mamando, no está respondiendo, pues es difícil de creer que no se den cuenta de ese cambio de estado. Pero sí que puede que estén más confusas, en el caso de madres jóvenes o cuando hay causas de la muerte menos, pues una enfermedad, o cuando, tipo de causas que tienen que proporcionan menos signos de muerte, pues las madres pueden estar más confusas, pueden tener más dificultad en entender que su cría no va a despertarse más, que está muerta. Una hipótesis que nosotros tenemos es que entonces esta madre puede tirar más hacia el lado emocional, hacia el vínculo, y entonces esas emociones o ese tipo de sentimientos de apego que ella tiene, pues lo que harían sería promover que ella transporte a la cría. Y una de las cosas que nosotros proponemos en el artículo es que, por ejemplo, se ve que cuando las madres primates las separa de las crías cuando ambas están vivas, la madre pasa por un proceso de ansiedad. Bueno, eso está documentado, es un proceso emocional, vamos. Entonces creemos que ese tipo de emociones podrían estar también promoviendo el transporte de las crías tras su muerte, porque probablemente se pueda desencadenar esta ansiedad si abandonaran al cadáver y se alejaran de él. Uh-huh. O sea que sería una combinación de ambas, ¿no? Una pregunta, ¿y lo de los tiempos de porteo? ¿Está documentado cuánto tiempo transportan a la cría? Sí, bueno, nosotros analizamos tanto si lo hacían o no, como cuánto tiempo. Entonces, en general eso era el dato que más frecuentemente encontramos en los casos publicados que nosotros analizamos. Entonces, va desde 100 días, más de 100 días, casi 4 meses, a cero, a abandonarla inmediatamente.
por ejemplo, en los babuinos que yo y mi coautora Alicia Carter estudiamos en Namibia, los transportan, creo que la media es alrededor de 2 o 3 días y el máximo de los casos que analizaron hasta ahora son como 10 días. Entonces depende un poco de la especie. Frecuentemente en un grupo de primates del que forman parte los loris, los lémurs, esos nunca se ha documentado que transporten a la cría muerta, entonces todos nuestros casos son de duración 0 en este grupo. En chimpancés, por ejemplo, es donde el caso que mencionaba de casi 4 meses, es en chimpancés, vemos que tanto transportan más frecuentemente como la duración es mucho más larga en general. Qué interesante. Todos hemos visto los documentales de los elefantes intentando reanimar a un elefante pequeño muerto, y en otros mamíferos también, pues en delfines. Incluso vosotras en la introducción habláis de que las termitas entierran a los cadáveres, ¿no? Sí. ¿Qué tiene de especial entonces? ¿O qué de especial o de diferente entre el comportamiento de estas hembras de primates a otros mamíferos? Por un lado, el tema de insectos, tanto los transportan los cadáveres fuera de la colonia como los entierran. En este caso parece que los artículos que hablan sobre este comportamiento en general lo atribuyen a que lo que están haciendo básicamente es limpiar la colonia. Entonces sería un comportamiento que es muy adaptativo porque el cadáver puede que, o sea, esa hormiga o termita puede haber muerto pues por un parásito, por una bacteria o lo que sea. Entonces el hecho de moverla fuera de la colonia permite que el resto de las hormigas y de las termitas no se contagien y puedan sobrevivir. Entonces sería como, esa es la explicación que en general suelen dar la gente que se dedica a investigar estos animales. En el caso de mamíferos creo que sí que podría estar más relacionado. De hecho, en elefantes también se da el transporte de crías muertas, cetáceos también se da, en delfines. Parece que es menos frecuente, o por lo menos, claro, no se sabe muy bien si es menos frecuente o en general lo que pasa es que se está documentando y publicando menos frecuentemente, pero puede que sea tan frecuente como los primates, o por otro lado puede que sea menos frecuente, pero igual es menos frecuente porque claro, ellos no tienen manos ni dedos para lo que, claro, es lo que facilita mucho que ocurra este comportamiento. Claro, yo veía una foto de un delfín transportando a la cría muerta en uno de los artículos que analizan esto en cetáceos, lo transportan como sobre la boca, sobre la especie de pico que tienen los delfines, entonces parece muy fácil que se les pueda perder la cría. Entonces es un comportamiento que claro es mucho más fácil probablemente de documentar en estos animales y más fácil probablemente de desarrollar en ellos. Pero también es verdad que en mamíferos el vínculo madre-cría es muy fuerte y puede que eso, que al final el vínculo madre-cría, pero también otro tipo de vínculos sociales, porque se ve este tipo de comportamientos, no solo el de transporte de crías muertas, pero otros comportamientos de respuestas afiliativas a individuos muertos, se ven en distintos tipos de mamíferos que suelen ser mamíferos bastante sociales, que tienen así sociedades complejas. Pues eso, podría que al final, creemos que puede que esto esté indicando que pues vínculos fuertes, un tipo de animales que son muy sociales, pues al final promoviendo todo este tipo de comportamientos. Al final eso, por el motivo que sea, evolucionamos y evolucionaron estos animales a ser muy sociales, a establecer fuertes vínculos, y esto como efecto secundario, digamos, pues hizo que estos vínculos no se puedan romper tras la muerte inmediatamente y que por lo tanto respondamos de estas formas tan particulares a los cadáveres de individuos a los que estábamos vinculados. Y esto es simplemente lo que nosotros proponemos. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo has hecho esta investigación? Sé que ha habido mucha parte de análisis de datos, pero también has estado en Namibia, ¿no? Comentabas. Empecé en este proyecto porque, yo me iba a ir a Namibia a hacer un proyecto diferente para mi trabajo fin de máster, pero porque cuando yo me iba a ir la misma semana fue cuando, digamos, estalló el COVID, y entonces en vez de irme a Namibia me volví a España. Y entonces tuve que cambiar el proyecto totalmente, y entonces tuve que hacer algo que pudiera hacer
desde el ordenador y en cualquier sitio. Básicamente lo que yo hacía para mi trabajo fin de máster, para conseguir todos los datos, era leer artículos, hacer búsquedas en buscadores de literatura científica, etcétera, sobre todos los artículos en los que yo pudiera encontrar este tipo de casos, y entonces luego construimos una base de datos y fuimos añadiendo ahí los datos tanto de si ocurría este comportamiento o no, y si en la duración, pero también en las otras variables asociadas como la edad de la cría o otras variables que estudiamos como el clima, etcétera. Realicé los análisis de los datos y bueno, luego quedó escribir. Después de escribir el trabajo fin de máster también lo tuvimos que preparar para la publicación, y luego yo tuve mucha suerte porque me fui a Namibia porque, bueno, básicamente yo iba a hacer recogida de datos para mí, pero también para otros estudiantes de doctorado que tampoco pudieron ir, obviamente, y pues alrededor de abril de este año se empezó a permitir el viaje para temas de trabajo y tal, y nos fuimos para allí, yo iba como voluntaria y otros cuantos voluntarios y las estudiantes de doctorado, y ahí estuvimos recogiendo datos principalmente para ellas. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ya para terminar. En Twitter haces un llamamiento a investigadoras y tal, a una especie de ciencia colaborativa, ¿no? A que pongan datos sobre experiencias de avistamientos y tal de esta cuestión de investigación. Me llama mucho la atención porque se suele ver poco en la biomedicina y de otra parte, pero en comportamiento y cosas así de ecología también se utiliza mucho, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, este tipo de estudios vamos, la gente los hace en general, lo que pasa que yo creo que también mucho más ahora con el tema del COVID, porque claro, normalmente tú si tienes un sitio de trabajo de campo, pues como nosotros que vamos a Namibia a estudiar los babuinos, tienes datos de allí, los tienes que analizar y puedes publicar esos análisis y tal, pero claro, con el COVID pues mucha gente no pudo ir a los sitios donde estudian los animales en directo, digamos. Y entonces pues una opción es esta, es utilizar datos que están ahí, que muchas veces como en nuestro caso nunca se habían analizado por tema pues de el tamaño de muestra de cada estudio individual es muy bajo, y hacer este tipo de pues o metaanálisis o análisis comparativo como el nuestro, etcétera. Este tipo de llamamiento es como un paso más allá, porque bueno, supongo que pasa en otros comportamientos, pero como decía al principio, estos son comportamientos poco frecuentes, las respuestas de los primates a la muerte, bueno, más que poco frecuentes, es muy difícil observarlos. Entonces, pues ahora ya analizamos lo que está publicado, pero también creemos que hay muchos casos que no están publicados porque pues justamente por tener una muestra muy baja es muy difícil publicarlos, o también es muy difícil publicar más bien, por ejemplo, cuando una madre transporta a la cría muerta, seguramente parezca más interesante y más fácil de publicar, pero cuando no lo hacen es mucho más fácil. Entonces, para evitar este sesgo hacia, digamos, resultados positivos, lo que queremos es eso, que ahora la gente que pueda tener esta información pero no la haya podido publicar, pues que contribuya en esta base de datos y bueno, y a ver si se puede seguir, pues eso, al aumentar la muestra podemos responder otras preguntas o bueno, comprobar que los sesgos que teníamos porque los datos con los que trabajábamos eran los que eran y no podíamos hacer más, pues si estos sesgos estaban influyendo al final a nuestros resultados o no. Qué bien. Me parece interesantísimo, y sobre todo una de las cosas más interesantes de todo, no solo del trabajo, que el trabajo me parece interesante, es esa colaboración entre gente que está investigando y que las redes sociales, fíjate, que últimamente no hacemos más que hablar mal de ellas por todo lo que significan de polarización, de odios, etcétera, etcétera, también sirvan, bueno, pues para la causa común de la ciencia, ¿no? Claro. A mí me alegra mucho que haya gente tan motivada investigando en cuestiones de ciencia básica, comportamiento animal, etcétera. Enhorabuena por el artículo y a seguir. Elisa Fernández Fuello, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde-noche en la galería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.